En la historia hay héroes, hombres y mujeres que lucharon en batallas, que lideraron naciones, que salvaron vidas contra todo pronóstico. Y luego, hay figuras que parecen trascender la propia definición de heroísmo. Personas cuya valentía es tan pura, tan absoluta, que desafía toda lógica y comprensión. Hoy no vamos a hablar de un general famoso, ni de una batalla con miles de soldados. Hoy vamos a contar la historia de un solo hombre. Un hombre que, cuando todo el mundo intentaba escapar del infierno, decidió entrar en él por su propia voluntad. Esta es la historia de Witold Pilecki, el hombre que se infiltró voluntariamente en Auschwitz. Preparaos para conocer a uno de los héroes más grandes y trágicamente olvidados del siglo XX. Una historia de coraje tan inmenso que parece sacada de una leyenda, pero cada palabra es real. Estamos en 1940. Polonia ha sido aplastada por la invasión nazi. La resistencia polaca, conocida como el Armia Krajowa, lucha en la clandestinidad. Empiezan a llegar rumores sobre un nuevo campo de concentración que los alemanes han construido en la ciudad polaca de Oswiecim. Su nombre alemán, Auschwitz. Nadie sabe exactamente qué ocurre allá adentro. Las historias son confusas, pero siniestras. La resistencia necesita saber la verdad. ¿Es un campo de prisioneros? ¿Un campo de trabajo? ¿O algo mucho peor? Necesitan a alguien dentro, alguien que pueda organizar a los prisioneros y, lo más importante, filtrar información al mundo exterior. La misión se considera un suicidio. Nadie en sano juicio se ofrecería. Nadie excepto un hombre. Un oficial de caballería, artista y padre de familia de 39 años llamado Witold Pilecki. Cuando sus superiores le presentan la idea, él no duda. Dice simplemente, iré. Para entrar, Pilecki necesitaba una identidad falsa y ser arrestado. El 19 de septiembre de 1940, durante una redada masiva de las SS en Varsovia, se despide de su familia y se deja atrapar deliberadamente. Se hace llamar Tomasz Serafiński. Tras 2 días de torturas, es subido a un tren de ganado junto a otros 2000 prisioneros. ¿Su destino? Auschwitz. Al llegar, es recibido por la infame frase en la puerta, Arbeit macht frei, el trabajo libera. Pero lo que Pilecki encuentra dentro no es trabajo, es el infierno en la tierra. Golpizas brutales, hambre extrema, ejecuciones aleatorias, enfermedades y una deshumanización sistemática diseñada para quebrar el espíritu humano antes que el cuerpo. Pero Pilecki no estaba ahí para quebrarse, estaba ahí para luchar. Casi de inmediato comienza su misión. Con una disciplina de hierro, empieza a construir una red de resistencia secreta dentro del campo. La llama la Unión de Organización Militar o SOVO. Su estructura es brillante y segura, organizada en células de 5 personas. Cada miembro solo conoce a los otros 4 de su célula, de modo que si uno es capturado y torturado, no puede delatar a toda la red. El SOVO tenía 3 objetivos principales. Primero, mantener alta la moral de los prisioneros. Compartían comida extra, distribuían ropa, difundían noticias del exterior para dar esperanza. Segundo, capturar información de inteligencia. Pilecki y sus hombres documentaban meticulosamente todo lo que veían: el número de transportes que llegaban, los métodos de tortura, los nombres de los oficiales de las SS más crueles, y lo más aterrador de todo, el inicio del Holocausto. Y tercero, y más crucial, sacar esa información fuera del campo. Usando a prisioneros que eran liberados o a trabajadores civiles polacos, Pilecki comenzó a enviar informes secretos a la resistencia en Varsovia. Estos informes, algunos de los primeros y más detallados testimonios sobre el genocidio en Auschwitz, llegaban finalmente a los gobiernos aliados en Londres. Pilecki describió la construcción de las cámaras de gas y los crematorios, informó sobre los primeros experimentos con el gas Ciclón B, suplicó,
rogó a los aliados que bombardearan los vías del tren que llevaban a Auschwitz, o incluso el propio campo, para detener la maquinaria de muerte. Pero sus informes eran tan terribles, tan monstruosos, que muchos en el exterior los consideraron una exageración. Propaganda de la resistencia. El mundo no podía o no quería creer la verdad. Durante casi 3 años, Pilecki sobrevivió en el corazón de la oscuridad. Soportó enfermedades como el tifus que casi lo matan. Vio horrores indescriptibles cada día. Y mientras tanto, su organización secreta creció hasta tener más de 1000 miembros. Estaban listos para un levantamiento armado, esperando una señal o un ataque de los partisanos desde afuera, que nunca llegó. En la primavera de 1943, Pilecki se dio cuenta de 2 cosas. Primero, que los aliados no iban a actuar. Y segundo, que la Gestapo estaba empezando a cerrar el cerco sobre su organización. Su misión dentro había terminado. Ahora tenía que hacer lo imposible para escapar para contar la historia en persona. En la noche del 26 de abril de 1943, durante un turno de noche en una panadería fuera de la alambrada principal, Pilecki y 2 compañeros sometieron a un guardia, cortaron las líneas telefónicas y corrieron hacia la libertad vestidos con ropa civil. Con las SS pisándoles los talones, lograron escapar. Tras su fuga, escribió el Informe de Bittel, un documento completo de más de 100 páginas que detallaba el funcionamiento interno de Auschwitz. Es uno de los testimonios más importantes de la historia del Holocausto. Intentó convencer de nuevo a los líderes de la resistencia de que atacaran el campo, pero la operación se consideró tan arriesgada. Pilecki siguió luchando. Participó en el levantamiento de Varsovia en 1944 y fue capturado nuevamente por los alemanes, aunque esta vez no descubrieron su verdadera identidad. Sobrevivió. Y aquí es donde la historia de este héroe incomparable se vuelve una tragedia desgarradora. Después de la guerra, Polonia no fue liberada. Cayó bajo la órbita de la Unión Soviética, convirtiéndose en un estado comunista. Pilecki, un patriota que amaba una Polonia libre e independiente, se negó a aceptar la nueva tiranía. Continuó en la resistencia, esta vez capturando información sobre los crímenes del régimen comunista. En 1947 fue arrestado por la policía secreta comunista. Fue acusado de espionaje para el imperialismo occidental. Fue brutalmente torturado. Durante su juicio, le dijo a su esposa: Auschwitz, comparado con esto, fue un simple juego. A pesar de las torturas, no reveló los nombres de sus compañeros. El 25 de mayo de 1948, Witold Pilecki, el hombre que sobrevivió a Auschwitz, fue ejecutado con un tiro en la nuca por el gobierno polaco, al que había dedicado su vida a defender. Durante casi medio siglo, el régimen comunista borró su nombre de la historia. Fue un héroe prohibido. Solo tras la caída del comunismo en 1989, su historia increíble comenzó a emerger de las sombras. La historia de Witold Pilecki es la de un hombre que voluntariamente caminó hacia el abismo no por gloria ni por fama, sino porque era lo correcto. Su vida es el testamento definitivo del poder del espíritu humano frente a la tiranía. Un héroe que nos enseña que, aún en la oscuridad más profunda, una sola persona puede convertirse en una luz.